más de media hora, sobre todo porque lo más importante es que la pizza viene a la 1:30. El día de hoy voy a platicar sobre un poco más amplio de que pensiones en México. Voy a hablar sobre el retiro en México en general. Obviamente pensión es la parte de esto. Hace un mes salió un artículo en El País que decía llegar a la vejez sin poder jubilarse, una realidad mexicana. Y se cuenta con una historia de esa persona, que es un peluquero en el norte de la Ciudad de México. Y ahí te dice qué sucede con esas cosas, pero más importante que dice que dije yo. No, la parte es la triste realidad de qué sucede en México. Si vemos las personas que tienen más de 65 años de edad, 70% de ellos trabajan de tiempo completo. 70%. Y obviamente ellos no están haciendo simplemente para divertirse, ¿no? Ese hombre, desafortunadamente, es uno de estos, tiene 80 años de edad, está trabajando 57 años continuamente sin parar, porque no tiene el lujo de ni tener vacaciones. 57 años. Y eso es la realidad para muchos mexicanos, y va a ser la misma realidad para muchos mexicanos en el futuro. Déjame contarle un poco sobre la historia de qué ha pasado en el ámbito de trabajo en México. Hay un artículo en la Constitución Mexicana, 1917, artículo 123. Y eso se considera tan importante que nombraron una calle entera de artículo 123. Si ustedes van al centro, ahí está, artículo 123, la calle. Entonces, el propósito de artículo 123 era poner el previsión social y el trabajo en México. Entonces ahí, por ejemplo, viene un párrafo sobre el salario mínimo. Ahí claramente dice, debe de ser un salario mínimo digno, bla, bla, bla. ¿Okay? Pero no dice absolutamente nada sobre qué pasaría cuando las personas jubilen. Es decir, es sobre su trabajo durante su vida laboral, pero nada de retiro. Y así siguieron las cosas hasta 1940. Hubo algunos intentos para proveer una pensión digna, otra vez la misma palabra que yo odio, porque eso no significa absolutamente nada. ¿Qué es exactamente digna? ¿No? Si yo estoy ganando 10 salarios mínimos, para mí un salario mínimo no es digno. Sin embargo, si estoy ganando un salario mínimo de pensión es digno, ¿no? Entonces debe de comparar, como actuarios debemos de comparar con qué era tu salario antes de jubilarse y qué estás ganando después de jubilarse. Eso es algo obvio, razonable. Entonces, ¿qué pasó en los años después de la revolución, etcétera? Entonces pasó años. La primera formulación clara fue de el presidente Álvaro Obregón, quien dijo: si yo será el presidente de México, su segunda ronda,
yo voy a dar una pensión digna a todo el mundo. Pero desafortunadamente antes de asumir el poder fue asesinado en el Sanborns, que ahora está en Sanborns, donde está su tumba. Él tenía ideas muy claras sobre cómo va a fondear esa pensión, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente no pudo implementar eso en México. De hecho, él tenía un sentido de humor muy, muy bueno y negro. Por ejemplo, perdió una mano, ¿no? Entonces siempre en su campaña decía, levantaba la mano que no tenía, decía que yo voy a, bueno, todos los políticos son ladrones, yo voy a robar la mitad de los otros, porque tengo nada más una. Sus antecedentes vinieron de Irlanda, y este nombre era realmente O'Brien, ¿no? Así fue metido en Obregón, no era Obregón, pero bueno, es otra historia. Entonces, en 1942, últimamente empezó la formulación como existe el día de hoy, el IMSS, y empezó 2 años después correr con el IMSS. Entonces, eso fue en el formato de Pay As You Go, como nosotros conocemos. Esa frase en inglés no es un pago, Pay As You Go. La idea es básicamente muy sencilla. Tú pagas, luego el gobierno saca ese dinero y paga a alguien el mismo tiempo. Entonces, tú pagas en tiempo T, alguien recibe ese dinero en tiempo T. Y eso funciona si hay crecimiento de la población derechohabientes, no necesariamente población, porque no todo el mundo tiene derecho, pero si la población derechohabiente está creciendo en una forma importante, eso funciona porque tú, por ejemplo, si la población crece 100% cada generación, tú puedes cobrar $1 a los derechohabientes y pagas $2 a los jubilados, ¿no? Así funciona muy bien, todo el mundo feliz, etc. El problema viene cuando la población ya no está creciendo, y eso es justamente que pasó. Ahorita vemos en un segundo. Y la otra parte fue ligar eso con el salario mínimo. Ahora, viendo el envejecimiento de la población, déjame describir una cosa que está pasando en México comparando con otro país. Aquí tomé el país que estamos comparando, es Francia. Aquí está su población, o proporción de la población que tiene 65 años y más, en 1750. ¿Okay? Hace más de 250 años. ¿Okay? 5% de la población era viejitos. En México eso pasó en el año 2000. Ahora hacemos un fast forward a 2050. En 2050 eso va a pasar a 25% de la población en México y lo mismo en Francia. O sea, ¿qué está pasando en Francia en 300 años? Vamos a alcanzar todo eso en 50 años. Entonces estamos envejeciendo en una manera pero muy acelerada. Y eso obviamente trae consecuencias. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, eso fue, parte de la razón fue la caída de fecundidad en los años 50-60. Por ejemplo, si tomamos 1960, una mujer en México promedio tenía 6.5 hijos promedio. Algunos tenían unas docenas, pero bueno, no unas docenas. Una docena sí. Pero eso cayó, ahora estamos andando 2.1. Entonces básicamente estamos con 2.1,
como ustedes saben de demografía, que eso básicamente mantiene la población en la forma indefinida. Entonces, ese envejecimiento en México ha sido muy acelerado y obviamente eso trae unas consecuencias. Sobre todo, eso va a implicar algunas cosas sobre, por ejemplo, de kinders en México. Esos van a prácticamente desaparecer porque no habrá suficientes niños. Entonces, no es un buen tiempo para entrar en ese negocio, por ejemplo, ahorita. Otra cosa que ha pasado es, aquí es la participación de, como ustedes saben, más de la mitad de la población en México está trabajando en el sector informal. Y si uno trabaja en el sector informal, obviamente tiene una pensión a la guadalupana, es decir, el Dios proveerá. Es la única manera de recibir algo, ¿no? Estamos hablando de 30% de la población está cubierta, y eso no ha cambiado realmente en los últimos 30 años. En ese sentido, lo que dije anteriormente acá, que si la población crece, esa pensión va a crecer, pero si está estancado, no va a subir la pensión. El otro problema que hemos tenido es que ha sucedido con el salario mínimo en México. Si vemos en términos reales, el poder adquisitivo de un salario mínimo alcanzó su máximo en 1975. Y si comparamos eso, vamos a decir, era 47 pesos en términos reales, y ahora anda en 10 pesos en términos reales. O sea, casi ha caído 80% de su valor adquisitivo. Entonces, si tu pensión está fijado en el salario mínimo, obviamente tu poder adquisitivo sigue cayendo. Y eso es justamente que ha sucedido en las últimas décadas. Las personas en el momento de jubilarse, cuando tenían una pensión relativamente bueno, ya no, porque 80% de su pensión ha perdido el valor. Y aquí está, bueno, eso no es la gráfica del IMSS, pero del ISSSTE. Sin embargo, eso ilustra perfectamente qué está pasando. Aquí pusimos en el eje vertical número de trabajadores entre número de jubilados. Entonces, cuando empezó el sistema, había más o menos 10 trabajadores por jubilado. Entonces, si cobramos un peso de cada uno, podemos pagar 10 pesos a los jubilados. Y eso creció hasta casi 24 veces. Es decir, si tú sigues cobrando un peso, bueno, pagas 25 veces a los jubilados. Pero a partir de 78 empezó a caer. Ahora tenemos 3 trabajadores por jubilado. En 2050 eso va a ser un trabajador por un jubilado. Entonces, hay dos posibilidades. Uno es cortar tu pensión, otro es aumentar el impuesto que paga para pagar esa pensión. No hay una tercera posibilidad. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Pero uno de estos dos. Tomando todo eso en cuenta, hay un nuevo plan, no solamente en México, pero alrededor del mundo. En la región empezó con Chile, que implementó un plan se llama AFPs, en México se llama Afore, donde tú pones tu dinero en tu propia cuenta y así genera dinero para tu propio retiro. Es decir, no hay esa cosa de pay as you go, nadie paga para tu pensión, para tu propia cuenta tú pagas tuyo, ¿no? Y el dinero se maneja las compañías privadas, las Afores, etc.
Si pensamos en términos de ciclos de vida, así más o menos sucede las cosas. Entonces, al inicio de tu vida, tu ingreso es cero. Bueno, si eres un bebé, no estás ganando dinero en general. Pero después de tu educación, sacas una chamba y ya sube tu ingreso. Y al jubilarse, obviamente, tu ingreso se va a hacer. Entonces, si tu ingreso es mayor que tu consumo, bueno, ahí tú estás ahorrando en una forma u otra, a través del gobierno, a través de la Afore, o como sea, y así fondeas tu propio jubilación. Y si vemos cómo crece el ingreso en México a través de tiempo, eso es log de salarios que ganan las mujeres y los hombres. Nada más quiero destacar dos cosas. Uno es el ingreso crece más o menos hasta 50 años y luego se baja. No para todas las personas, pero es el promedio, ¿no? Y la otra cosa es para las mujeres, en su vida entera se gana menos promedio. Obviamente eso significaría, si tú estás fondeando tu propia jubilación como una mujer, tú vas a recibir menos dinero, porque tú estás ahorrando menos dinero a través de tiempo. Y además, dado que la mortalidad de las mujeres es menor que los hombres en todas las edades, eso significa que después de la jubilación, si tú compras una renta vitalicia, te pagaría menos. Entonces, doblemente castigado las mujeres. Entonces, el primer efecto sería 20% menos ahorro, el segundo efecto es otro 20% menos pensión. Es decir, si un hombre en promedio recibe 100, una mujer, misma edad, todo igual, va a recibir 60. Obviamente eso también depende del nivel de educación. Aquí está niveles de educación y cómo evoluciona el ingreso de las personas en México. Si uno tiene un nivel de educación, digamos 10 años de educación, eso es el perfil de su ingreso. Y el otro es para las personas que tienen una educación, una licenciatura o algo. Obviamente eso significa que las personas con más alta educación van a recibir una pensión más grande. Ok. Aquí, ¿qué está sucediendo con el sector? Todo eso son malas noticias, pero aquí viene la buena noticia para los actuarios. Y eso es el siguiente. Si vemos el sector financiero en México, maneja una cantidad de dinero y vemos ahora como un pie, es realmente un pie. 47% los bancos manejan. Las compañías de seguros, 7%. Las Afores manejan casi más de 16%. Entonces, en el sector de las Afores, ellos manejan más que doble que manejan las compañías de seguros. Y por lo tanto, para los actuarios, entrar a ese sector sería muy jugoso. O sea, ustedes. Y también, cuando hay cosas de manejo de dinero, etc., los bancos, un buen porcentaje de los exitan trabajar en los bancos. Ahora, comparamos ahora qué va a recibir una persona que jubila bajo el régimen de las Afores. Recuerdan que eso empezó en 97, entonces realmente nadie ha jubilado hasta este momento bajo ese régimen.
todo que está jubilado hoy o está jubilando ahorita, aplica el viejo ley. Y eso va a seguir así, ponle 25 años de existencia del nuevo sistema. Entonces estamos hablando 2023 o algo, ¿no? Pero la parte gruesa va a venir a partir de 2030, en 2031. Entonces, aquí calculamos, comparamos qué va a recibir una persona qué pensión va a recibir una persona bajo el régimen del sistema anterior contra qué va a recibir una persona bajo el régimen nuevo, o sea, ustedes. Y aquí te dice qué va a pasar. Ustedes vieron el último slide. Supongamos que uno bajo el viejo régimen recibe 100. ¿Okay? Las personas que entraron a la fuerza laboral el 1 de julio 97 o después van a recibir 32. O sea, un tercer parte de que están recibiendo los viejos del sistema anterior. Yo empecé a trabajar aquí en México el 1 de enero de 97. Salvé. No, justamente por esa razón yo entré a trabajar en ese momento, porque yo tenía la opción de entrar al ITAM el 1 de agosto 97 o 1 de enero 97. Yo vine en 97, 1 de enero. No hay una gran diferencia entre qué va a recibir una mujer para un hombre. Sin embargo, la reducción es tremenda. Entonces, y eso estamos hablando de 2030, de esa fecha, ¿no? Donde eso se va a ver en tamaños grandes. Ahora, ¿qué va a suceder en ese momento? Cuando una persona jubila bajo el nuevo esquema, yo voy a recibir mucho menos. Mi vecino que empezó a trabajar un día antes está recibiendo triple. Eso no es justo. ¿Qué va a pasar? No sé, tal vez una revolución. Entonces, ¿en dónde ustedes pueden encontrar trabajo después de su salida del ITAM? Suponiendo que sale. A veces los alumnos son tan desesperados. Siempre oigo en el camión, dice, oh no sé cuándo voy a salir, si voy a salir alguna vez. Por eso yo siempre cuando pregunto en qué semestre estás, no es una buena pregunta, porque semestre 8 no significa necesariamente que es el último semestre, ¿no? Pero la parte importante para las personas que salen es manejo de riesgos de esa cantidad de dinero. Y estamos hablando de las Afores, por ejemplo, hoy día manejan 17% del PIB. Eso es una cantidad muy grande. Y no hay personas capacitadas para hacer manejo de riesgos. Hoy día no hay suficiente gente. Y por lo tanto, la posibilidad de tener trabajos ahí es muy grande. Y hay dos fases aquí. Una fase es cuando tú estás manejando tu dinero a través de tiempo, y luego cuando jubiles, ahí tiene que manejar el dinero que está acumulado, cómo se reparten las cosas, ¿no? Ahí viene la parte de rentas vitalicias. Y lo que ha pasado y básicamente se compra una renta vitalicia, y aquí hay dos curvas. Bueno, vamos a concentrar sobre la curva roja, que dice, si tú tienes
una cantidad ahorrado a 65 años de edad, vamos a decir 100, ¿cuánto es la renta vitalicia tú puedes comprar por ese 100? ¿Sí me explicó? Es decir, si tú pagas 100 a alguien, ¿cuánto cada año te va a dar como una renta vitalicia? Y aquí está la respuesta. En los años 50, 60, eso subió hasta 16%, es decir, cada año recibe eso, ahora está en sueldo, 4%. Es decir, si tú pagas a una compañía de renta vitalicia 100 hoy, te va a prometer 4 por año por vida. Comparando con el máximo era 16. Entonces, si alguien está jubilando hoy, eso tú no tienes mucho control sobre eso. ¿Sí? La única manera de enfrentarlo, eso es seguir trabajando. Es la única forma, aunque tú no puedes. Y por eso es la triste realidad de la gran mayoría de los mexicanos. Uno, las personas que no están en el sector formal, absolutamente no va a recibir nada, salvo que alguien viene que dice, vamos a pagar una pensión universal. Y eso es una de las promesas de López Obrador, que implementó en la Ciudad de México, por cierto. Eso suena bien en papel, porque todo el mundo recibe una pensión, ¿no? Pero alguien tiene que fondear. ¿De dónde viene ese dinero? Ahorita estamos gastando en la Ciudad de México, casi 40% del presupuesto del gobierno está pagando en pensiones. ¿Sí? En 10 años, eso va a subir a 80% del presupuesto del gobierno del Distrito Federal. 80%. Eso significaría que menos dinero para las carreteras, menos dinero para infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un panorama muy, muy gris. Y eso se implementa a nivel nacional, que él promete hacerlo. Va a ser lo mismo a nivel nacional. Los jubilados, ahora va a ser muy feliz, pero las personas que jubilan en 10, 15, 20 años, no habrá dinero para ellos. Ahorita estamos gastando un poco arriba de, un poco menos de 4% del PIB en el rubro de pensiones a nivel nacional, y eso va a subir a más de 8% del PIB. Y el gobierno a nivel federal genera más o menos 13% del PIB como su ingreso. Entonces, más de la mitad se va a destinar a las pensiones. Entonces, ¿qué va a suceder con el resto de las cosas en que el gobierno gasta dinero? Bueno, hay dos posibilidades otra vez. Tú debes de recortar las pensiones o recortar otras cosas. No hay una tercera posibilidad. Entonces, ustedes como personas individuales deben de tener un plan de ahorro en su propia cuenta para fondear la gran parte de su jubilación. Si no, no habrá dinero. Entonces, uno tiene que planear. ¿Y cómo lo hace uno? Siempre la gente, cuando preguntamos si tú tienes dinero para ahorrar para tu retiro, la gran mayoría dice que no tengo dinero. Sin embargo, hay experimentos donde que hace es cuando aumenta tu sueldo, ese aumento se pone en tu plan de jubilación. La gente ni da cuenta, la gran mayoría. Y eso se llama el plan de Nudge. Y este año, el cuate que ganó el premio Nobel en Economía, justamente hizo ese plan de jubilación. Ahora, un minuto. Alguien
pregunto otro día estaba dando una plática en algún lado, dice, a ver, tú eres tan sabio, entonces, ¿qué hiciste con tu plan? Yo dije, yo ahorré. ¿Qué hiciste con tu ahorro? Bueno, yo compré casitas. De hecho, yo compré casas, no en México, pero en Yuma, Arizona. Y cada casa que compré me costó un poco arriba de $110,000, ¿sí? Y entonces estamos hablando de 2 millones de pesos, ¿okay? Y cada uno genera grosso modo $800 por mes, pero obviamente yo tengo que pagar a alguien para cuidar, etcétera. Entonces una compañía que tengo que pagar 10% de la renta, tengo que tener seguro contra incendio, etcétera, tengo que pagar impuestos, etcétera, y eso te quita más o menos $300. Entonces, neto de todo, yo recibo $500 por mes por casa. Yo tengo 12 de esas casas. Con eso yo. De hecho, el fin de este semestre yo voy a jubilar. Adiós al ITAM, adiós a México. Me voy a vivir en Australia. Todavía tengo mi casita por allá y ahí voy a vivir. Entonces, ese es mi plan. ¿Preguntas? Bueno, en México se aporta solo el 6.5%. Así es. Y en Chile se aporta el 11, casi 12% sí. de aportaciones a las pensiones. Sí. En México podría funcionar el subir ese porcentaje, porque a pesar de que en Chile subir ese porcentaje y es alto, pues ahorita tienen muchos problemas, porque no se pueden fondear las pensiones. Sí, pero sin embargo el problema de Chile es minúsculo comparando con el que tenemos aquí. Aquí recuerdas que realmente no es 6.5%, porque otro 5% está destinado a el Infonavit. Sí. Entonces, una de las propuestas que hicimos al gobierno federal, hay un comité, había un comité de pensiones hace unos años, y hicimos unas recomendaciones al gobierno para cambiar el esquema. Entonces, una de las recomendaciones que hicimos es juntar estos dos, porque si tú ves Infonavit, ¿qué porcentaje realmente utiliza el dinero de Infonavit para sus casas? Menos de 10%. 90% no utiliza ese dinero para su casa. Nada de eso. Entonces, realmente podemos poner esos juntos para tener un fondo donde ahora son 6.5 más 5, estamos en nivel de Chile. Pero todo eso va a suceder a partir de ahora o donde empezamos el nuevo esquema. Hay mucha resistencia en el gobierno, obviamente las personas de Infonavit tienen mucho poder, entonces ellos no van a soltar ese dinero así sin nada. Bueno, por ejemplo, si viene López Obrador en julio, una de las propuestas que él tiene es matar las AFORES 100%. Entonces vamos a ser como en Argentina, que hizo eso. Entonces eso es una de las propuestas que él tiene. Yo conozco muy bien el cuate que será su secretario de Hacienda. Y ya, eso es el plan. ¿Y qué tal es Argentina en términos? Terrible. Lo que sucedió es el gobierno sacó todo el dinero que tenía en AFJP y gastó. Por el momento la gente estaba feliz, el gobierno está gastando dinero, pero luego vino la realidad, que no había dinero para nada de nada. Entonces, a largo plazo eso es una idea terrible, pero a corto plazo todo el mundo está feliz.
El problema es que los políticos no piensan en el largo plazo, porque ellos no tienen ningún incentivo para pensar así. Imagina que tú serás el presidente de la próxima ronda. ¿Okay? Tú tienes 6 años. ¿Sí? Entonces, tu objetivo, tu función de utilidad, con tener esos 6 años, nada más. Porque luego tú recibes tu pensión y estás feliz de vida, ¿no? Y lo mismo pasa con otros legisladores. En México hay un límite de cuánto tiempo puedes estar en San Lázaro. Y justamente por esa razón todo el mundo está cortoplacista. No es porque, bueno, uno puede pensar, bueno, ahí está los políticos servir al público. No funciona en la vida real así. Todo el mundo está por su propia felicidad. ¿No? Eco. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí. Podemos juntar eso y eso sería una posibilidad de aumentar. Pero bajo el supuesto de que ese presupuesto sea bien administrado, ¿no? También porque sí. Pues ese es el problema de China, ¿no? Que no sea bien administrado y no. Sí, claro. Todo depende de si está gastando bien lo que debe gastar. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Qué nos recomiendas a nosotros? Digo, desde el primer... ¿Como individuos? Pues sí. Ahora. Pero por lo mejor en términos de un porcentaje de nuestro sueldo empezando a trabajar, ¿qué es lo recomendable? Tú tienes que decidir. Bueno, tú dices, bueno, ahorro, si hago próximo año, este año tomo unas vacaciones en las playas. Si haces eso, y eso todo el mundo lo hace, dice, bueno, voy a empezar a ahorrar el próximo año. Y es un problema de T más 1. T decide qué voy a hacer en T más 1. Cuando viene T más 1, otra vez vuelve a T. Dice, el próximo año, y ese próximo año nunca llega. Entonces, tú tienes que decir, aquí está mi dinero, aparto eso y no voy a tocar por cualquier razón. Y invertir en unas cosas razonables. Tú puedes, hoy día por ejemplo, tú puedes invertir en un fondo indexado a IPC, aunque hay mucha volatilidad de IPC, pero a largo plazo eso gana que cualquier cosa. Entonces, un fondo indexado puedes invertir y no tocas ese dinero hasta que... Y eso es la única manera. Bueno, yo hubiera podido invertir el dinero en inmuebles aquí en México. El problema es que, dado que después de mi jubilación no voy a quedar en México, entonces cómo comporta el tipo de cambio es muy importante para mí. Una persona, otro profesor en ILTAM, no es un problema que va a jubilar y quedarse aquí en México. Entonces, tú decides qué voy a hacer con el resto de mi vida, dónde voy a estar después de mi jubilación, y tú tomas decisión bajo esto. Entonces, si tú, por alguna razón, tú dices, bueno, voy a vivir en España en mi jubilación, bueno, en tal caso tú puedes invertir en un índice, hay índice global donde tú puedes invertir ese dinero, y también puedes hacer aquí, no hay problema. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Qué tan inconveniente es que muchas personas sepan de la modalidad 40? Porque, pues evidentemente, pues para los de la ley vieja, pues les sale súper bien porque ellos pueden pagar para tener una pensión muy buena. Pero evidentemente las reservas no están capacitadas para darle una pensión buena a muchas personas, bajo el supuesto de que ellas puedan pagar mensualmente el porcentaje. Entonces, esa pensión que les darían a las personas, pues, tendría que salir de la población activa ahorita, ¿no? Entonces, eso no va a durar. Cuando tú jubilas, eso no va a estar. No, ya sé que ya, pero los que están jubilando hoy, eso es una opción, sí. Así es, sí, hay compañías donde te aconseja ahí. Eso es
años. Sí. Bueno, Gracias.